Shalom. Hoy día vamos a estudiar la Parashat Mishpatim en este Shabbat, ¿cierto? Ya primero del mes de Adar, a pronto, ¿cierto? De comenzar el nuevo año, ¿cierto? El siguiente mes, el nuevo año del calendario bíblico, a partir del mes de Nisan. Así que este es el último mes prácticamente. Se estudia Parashat Mishpatim, se lee también la lectura de Parashat Shekalim, de la recolección del medio ciclo que era para la manutención del templo, ¿cierto? Ya que a partir, ¿cierto?, de esta fecha debía recolectarse en adelante el medio ciclo para la manutención del templo. Por lo tanto, en esta semana se empezaba a recordar a las personas ya para que tuvieran ahí a mano, ¿cierto? Y pudieran recoger ese medio ciclo. Bueno, en esta porción tenemos algunas lecturas como, por ejemplo, ahí, voy a ponerlo en grande. Éxodo 22, 21:1 en adelante, Éxodo 30 también, números 28, 9 al 15. Hay varias lecturas. La Haftará, la lectura tradicional de este Shabbat es de Isaías, pero como también es un Shabbat especial, Shekalim que se llama. eh, También está la de Segunda de Reyes y también porque es Rosh Hodesh. Hay hoy día como se juntan varias cosas pasan varias lecturas. Y bueno, la lectura de Mateo que leímos, ¿cierto? También del Brit Hadashah. Así que bueno, esas son las lecturas que hemos visto, ¿cierto? En este día. Y vamos a ver un poquito lo que alcancemos a ver de todo esto. Así que vamos allá. Vamos a partir primero con la lectura también aquí. Bueno, recordar lo que les mencionaba en Shabbat Shekalim. Como dice la escritura, el Eterno le dijo a Moshe diciendo, cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma a Hashem al ser empadronados para que no haya plaga entre ellos al censarlo. Es decir, aquí se recuerda un censo que hubo, y este censo, ¿cierto? Los hijos de Israel debían pagar medio ciclo. Cada uno pagaba medio ciclo, es decir, un ciclo entero era entre dos. Eso se daba como una ofrenda. Eso se dio como una forma de censo, pero también quedó como una ofrenda para el tabernáculo. Posteriormente también se perpetuó este medio ciclo para el templo, para la manutención y la reparación del templo. Incluso en los días de Yeshua, ¿cierto? Hay un episodio donde se recolecta este medio ciclo, ¿cierto? O el dragma, creo que se llama, el dragma. En ese momento que le es pedido, ¿cierto? Y Pedro le dice, bueno, ¿lo vas a dar o no? Y él lo saca de la boca de un pez. Bueno, eso se refiere justamente al medio ciclo que se daba en aquel momento y hasta ese día, ¿cierto? Que era para la mantención del templo. Posteriormente, sí, los romanos cambiaron ese impuesto, por así decirlo, esa ofrenda, y la trasladaron, en vez de ser para el templo de Jerusalén, como lo destruyeron, lo pusieron para el templo de Júpiter o de Zeus, que ellos le llamaban Júpiter los romanos. Así que bueno, tiene una historia un poco trágica todo esto, pero nos recuerda, de todas maneras, el dentro del ciclo de la lectura, está para allá, que todos somos contados el uno con el otro. Nadie prácticamente vale un ciclo entero, sino que cada uno con su prójimo, medio ciclo para formar un ciclo completo. Así que de una u otra manera nos habla del compañerismo y de cómo nosotros debemos contar delante del Eterno, pero cada uno con un hermano, ¿cierto? Con un prójimo. No ser llaneros solitarios. Eso no le sirve al Eterno, nunca lo pidió de esa manera. Nunca pidió un servicio de esta manera el Eterno. Así que bueno, esta es la Parashat Shekalim. Entonces vamos a ver un poco sobre esta Parashat Mishpatim, que es bastante extensa en cuanto a la cantidad de mandamientos que posee. Es bastante extensa. Se podría hablar, se podría estudiar yo creo todo el año solo esta Parashat por la cantidad de mandamientos que tiene, realmente. Pero bueno, tenemos ahí la Parashat Mishpatim desde el monte Sinaí. Partimos, ¿cierto? Moshe entregando la Torá y luego llega, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta el corazón del pueblo, hablando y explicando los preceptos de la Torá, los mandamientos, a toda la nación de Israel. Aquí un comentario dice
Yo tengo ahí medio chicle, se los paso luego por WhatsApp la foto. Comenta Eliana. A ver, veamos de qué se trata. Así que, bueno, eso del medio ciclo nos recuerda también que es importante la mantención, ¿cierto? De nuestra comunidad, del templo. En aquel entonces, obviamente, este era un mandamiento que quedó para el templo. De todas maneras, posteriormente, como les decía, de la destrucción del templo, pasó a ser algo que era dado para el templo de Jerusalén, ¿cierto? Fue destruido, terminó siendo para el templo de Júpiter, obligado, ¿cierto? Los judíos tuvieron que hacerlo. Pero también los rabinos eh, dijeron también posteriormente que, bueno, debieran los hijos de Israel apoyar también las sinagogas y los centros de estudio en la diáspora. Debían mantener también y sustentar, y era su obligación, de hecho, sustentar las sinagogas, los Batei Knesiot y las Batei Midrashot, las escuelas también. ¿Para qué? Para que eso se mantuviera, ¿cierto?, a lo largo de las generaciones. Y que todo Israel también aportara para que esto no se olvidara. De hecho, eso es algo importante mencionar, igual lo iba a mencionar más adelante. Todas las instituciones de la Torá, hablamos de las instituciones, por ejemplo, como el templo, pero también el sacerdocio, ¿cierto? Los jueces, los tribunales. Más posteriormente hablamos de la sinagoga y otras cosas más, las escuelas. Todas esas instituciones que el pueblo de Israel ha tenido a lo largo de sus generaciones han servido para conservar su identidad, para conservar la Torá, el cumplimiento, que haya educación, que se siga perpetuando y que las personas no se olviden de esto. Por lo tanto, nosotros vemos por una parte los mandamientos y por supuesto que son relevantes cada uno de ellos, pero si no hay instituciones que respalden el cumplimiento de las mitzvot, Torah o mitzvah, como dice eh, cuando Moshe desciende de allí, dice la Torá, ¿qué es lo que él recibió o qué es lo que se escribió? Por ahí hay algunas controversias de qué se estaba escrito en estas tablas, en estas lujot, las tablas de la ley. Algunos dicen, no, estaba escrito los 10 mandamientos, los 10 enunciados completamente. Otros dicen, no, se refiere a toda la Torá. Y hay quien dice que solamente estaba escrito HaTorah Ve'a Mitzvah. Porque un verso de Shemot dice que estaba escrito ahí, HaTorah Ve'a Torah Ve'a Mitzvah. Y la Torá y el mandamiento. La instrucción y el mandamiento. Es decir, ¿qué es lo que recibió Moshe? Por ahí algunos lo explican. Él recibió la Torá y el mandamiento. Algunos lo aluden a que obviamente él recibió un escrito, una colección de escritos, pero también recibió la Torá, la instrucción hablada y el mandamiento, la explicación de este. Esto es importante y para que haya, ¿cierto?, una Torá que se reciba como instrucción y que pueda ser dada también como un mandamiento, un mandato, una explicación, tiene que haber una institución también que pueda ejercer esta función. Porque si no, se dejaría al arbitrio de cada uno, de cada cual, y probablemente así se perdería en el tiempo. Por lo tanto, las instituciones son importantes y mantenerlas es dentro del judaísmo un deber, es una obligación, en efecto. Así que eso es algo digno de mencionar, ¿ya? Bueno, veamos entonces algunas cosas más, que aquí ya entramos en la parashá en sí. Bueno, ¿cómo comienza esta parashá? A los que les gusta el hebreo, aquí hay harto de hebreo, ¿no? Veamos. Vamos a dejarlo ahí. Ah, pero estoy tapando. Un segundito, estoy tapando aquí la lectura. Perdón, a ver. Aquí para que la vean completa. Ahí sí. Ya dice. Ahí vele a mishpatim asher tasim lifneihem. Estos son los mishpatim, ¿cierto? Se pusieron delante de ellos. Kitigne eved ivri. Cuando compres un siervo hebreo, Sheshanim Yavod, 6 años te servirá, Washvit Yetse Lehoshiv Hinam. Y al año séptimo saldrá libre gratuitamente. Así comienza esta para allá. Entonces,
Segundo aquí para... Ahí. Entonces dice, estos son los decretos que les promulgarás. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al séptimo año o al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a los hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, él saldrá solo. Mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces vemos, ¿cierto? Dentro de esta lectura, de esta semana, cómo parte hablando, ¿cierto? La parashá de los Mishpatim, que aquí se les traduce como decretos, otros le llaman sentencia, otros le llaman juicio, y así, hay varios nombres. Pero en el fondo, el Mishpat es el dictamen de un juez, de un shofet. Por lo tanto, está aquí hablando también, ¿cierto? De algunas particularidades que tienen las dificultades, ¿cierto? De las relaciones humanas. Aunque nosotros vamos a, de todas maneras, hoy día a ver que tanto como destinado a las relaciones humanas, no es en sí el origen de esto. O sea, no es que solamente esté dado estos mandamientos por la naturaleza misma, ¿cierto? De las relaciones humanas, de la sociedad, de las complejidades que tenía, que habían personas que empobrecían y eran esclavos, sino simplemente es parte de la voluntad divina. Y está conectado, por supuesto, con el resto de los mandamientos y tiene igual importancia que todo el resto de los mandamientos. No son mandamientos menores por ser mandamientos sociales. Todos son igual de importantes dentro de la Torá. Entonces, cuando un siervo hebreo, ¿quién es un siervo hebreo? Se supone que Dios no los sacó a todos, ¿cierto?, de Egipto y todos fueron libres. Pues habían quienes se podían realmente entrar o caer en desgracia, ¿cierto? Entrar en una situación peligrosa donde no tuvieran nada, por ejemplo, perdieran sus tierras, perdieran todo lo que tenían, una mala cosecha quizás, o se endeudaron, se sobreendeudaron y finalmente perdieron todo. ¿Qué tenían que hacer? Morir de hambre, pedir limosna, o podían ellos ofrecer lo único que tenían, que era su vida, ¿cierto? Para trabajar. Entonces ellos eran siervos hebreos. Debían finalmente, después de haber caído en alguna desgracia, ¿cierto? Ser siervo para alguien a quien le debían algo. No era una forma de esclavizarlos literalmente. Nosotros vemos que esta institución, de hecho la Abdut, la servidumbre dentro de la escritura, no es la misma esclavitud que vemos en otros pueblos. O sea, aquí no está hablando de la esclavitud severa, de cómo trato a un esclavo cuando lo compro, cuando simplemente yo trato a la gente como esclavo, sino que habla en sí de un periodo de transición, donde la esclavitud más que nada era un tema de servidumbre, y en Israel esto se trató de regular. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Como fueron esclavos en Egipto y como fueron abusados, ¿cierto?, en Egipto, obviamente la Torá tenía que poner algunos límites. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas realmente no tienen nada más que ofrecer sino su propia vida en trabajo? Pues tienen que colocar ciertas reglas. Entonces alguno que se pregunte, ¿pero cómo esto de nuevo habla de la esclavitud si estamos saliendo de Egipto? Bueno, en realidad se refería a ese tipo de personas, como les mencionaba, que realmente podían haber caído en alguna desgracia, en esencia. ¿Ya? Bueno, una de las palabras que nos menciona esta parashá, que es la más importante, de Mishpatim, ¿cierto? Viene la palabra Mishpat. Mishpat significa juicio. Y en general, la justicia, el juicio, Tzedek, o Mishpat, o Tzedakah, y también la misericordia, la Tzedakah, el ayudar, ¿cierto?, al necesitado, son las bases de la equidad, tanto hoy como mañana. Hoy día son la base de la Torá, lo fueron ayer y lo serán mañana. ¿Qué es lo que nos dice la Torá al respecto? Dice en Génesis 18, 19, yo sé que Él ordenará, hablando de Abraham, a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. El Eterno llamó a Abraham y también aseguró, como allí está escrito, que sus descendientes seguirían, serían justos y rectos y cumplirían su promesa.
Una de las palabras que utiliza ahí, ¿cierto? Es el mishpat. Los descendientes de Abraham seguirían la justicia, la rectitud del Eterno y por eso Él escogió también a Abraham y a sus descendientes. Porque sabía que obedecerían, que harían también y podrían cumplir estas palabras y se comprometerían a hacerlas. Más adelante vemos cómo Mishpat, el juicio y la justicia del Eterno, Tzedek o Mishpat, Utzdaka y también la Sedaká, gobernaron dentro de Israel, dice David reinó sobre todo Israel impartiendo justicia y equidad. Él impartía Tzedek o Mishpat entre su pueblo. Él impartía la justicia y el juicio también. No solamente es que requerían, ¿cierto?, que todo el pueblo fuera justo en sí, sino que también entre causa y causa hacían un verdadero juicio, un juicio correcto, un juicio que trae equidad entre el pueblo. Que no sea cierto que se favorece al menor o al mayor o al más rico o al más pobre, sino que trae equidad. Y esto es importante porque una de las bases de toda sociedad es que haya justicia y juicio. Justicia en cuanto a cierto que realmente lo que está promulgado sea justo, sea realmente leyes justas. Como el sol sale, ¿cierto? Para justos e injustos, pero alumbra para todos, las leyes tienen que ser justas y ser impartidas para todos. Y a la vez, luego tiene que haber juicios justos, que una vez que se impartan, no hayan ciertos favoritismos, ni hayan elecciones de una causa por sobre la otra, tiene que haber equidad en una nación. En efecto, nosotros, ¿cierto? Llevamos aquí en Chile varios años que se destaparon, por ejemplo, varias causas de injusticia, varias causas de corrupciones. Y vemos, ¿cierto?, que la paga o el juicio que se llevó adelante en muchas de esas causas finalmente condonó grandes cantidades, ya sea de dinero o en personas. Y finalmente, ¿esto qué es lo que provoca equidad en una nación? Lo contrario, ¿cierto? Provoca injusticia y la sensación de injusticia crece. Entonces, una cosa es lo que está promulgado, que haya justicia y que sea correctamente determinada qué es lo justo. Yo recuerdo hace unos meses ya que hablamos de la parashá también de, ¿cómo se llama? Shoftim, donde se habla también del sol de justicia. Y yo me refería, ¿cierto?, al sol. Cómo el sol nos da, ¿cierto?, la apariencia de todo lo que vemos. El sol gobierna tanto todo lo que vemos como el tiempo mismo. O sea, en el cual nosotros nos coordinamos. Todo lo hacemos en realidad nosotros alrededor del sol. Y el sol sale para justos e injustos. Y si uno entiende que eso es así, eso es la justicia. Pero cuando uno pervierte la justicia, o tapa el sol, o lo oculta, el mundo, nosotros empezamos a desequilibrarnos. Cuando no recibimos, por ejemplo, la luz del sol en nuestros ojos, no sabemos cuándo es la hora de dormir. El sol determina cuándo dormimos, cuándo estamos despiertos, cuándo tenemos que comer, regula nuestros tiempos. Cuando alguien anda en tinieblas todo el tiempo, no sabe cuándo dormir y cuándo no. El cuerpo no produce esas hormonas que anulan, ¿cierto?, el sueño, por ejemplo, la melatonina. Entonces, el sol representa la completa justicia. Y la justicia tiene que ser algo dictaminado de una manera superior a todo. Por lo tanto, una cosa es el establecimiento de la justicia, pero también la otra parte es el juicio, que realmente se juzgue conforme a esa justicia y que no haya una torcedura, ¿cierto?, en cuanto al juicio. Y eso es lo que está preocupada la Torá en cuanto a esto. Yo les doy Aseret Advarim, los 10 enunciados, los 10 mandamientos. Yo les doy la Torá, pero una cosa es que yo les diga lo que es justicia real, y otra cosa es que puedan juzgar correctamente entre un caso y otro caso, entre persona y persona. Y eso es lo que mantiene y sostiene una nación. Más adelante dice el Salmo 99:4, tú, poderoso rey, amas el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. ¿Qué dice? Que el Eterno, ¿cierto?, como poderoso rey, ama el juicio. ¿Se refiere a que el Eterno ama estar juzgando a la gente? No, pero él ama el juicio porque el juicio viene a causa de algo que está torcido. El juicio viene a causa de una enemistad,
de un daño, de un robo, de algo malo. Entonces él ama el juicio, ¿por qué? Porque es el momento de saldar las cuentas y que todo quede conforme a la justicia. Por eso dice, él ama el juicio. Y por eso también nosotros, que tenemos que imitar, ¿cierto?, a nuestro Padre, siempre tenemos que amar el juicio en cuanto a que entre cosa y cosa se dictamine de manera correcta. Nosotros no podemos favorecer ni al pobre, ni al rico, ni al que tiene más y al que tiene menos, ni al que se ve mejor, ni al que se ve peor, ni ninguna clase de favoritismo. No podemos hacer eso. Tenemos que ser totalmente juiciosos, ¿cierto? Tenemos que ser y amar el juicio, porque eso trae rectitud. De otra manera, cuando nosotros favorecemos una u otra causa, seguimos permitiendo que la injusticia reine en este mundo. ¿Y qué significa eso? Que no amamos la justicia de Dios y que no queremos que reine su justicia. Por eso es importante conocer la Torá, conocer la justicia, el tzedek, pero también conocer el juicio, saber cómo dirimir entre una causa y otra, hacia dónde inclinarnos en cierto momento. Y obviamente todo bajo la guía de el Eterno, ¿cierto? Dice Isaías 1:27. Sión será rescatada por medio de la justicia, y dice la tzedaká en hebreo, y los que se vuelvan a mí por medio de Mishpat, dice, de donde deriva el nombre de nuestra parashá. Mishpat, el derecho, el juicio. Dice que Sión será rescatada por medio de la justicia, la tzedaká, que es la ayuda al prójimo que necesita. La tzedaká, hacer justicia, es como una justicia social, en este sentido. Y los que se vuelvan a mí, entonces dice, Sión va a ser rescatada por ese acto de justicia misericordiosa, como por ejemplo el acto del Mesías, de haber comprado, ¿cierto? De haber rescatado nuestra vida. Pero también dice los que se vuelvan a mí por medio de el Mishpat. O sea, los que se vuelvan a mí, los que vuelvan. Una cosa es los que son rescatados y otro es los que se vuelvan. Una forma de volver es obviamente que Él nos compre, que Él nos rescate, pero también podemos volver a Él cuando nosotros volvemos a su juicio verdadero, cuando empezamos a ordenar las cosas. Lo que está mal, empezamos a ver qué es lo que es la justicia y empezar a ordenar eso. Entonces con el juicio y el derecho empezamos a ordenar nuestra vida y todo a nuestro alrededor. Cuando empezamos a conocer también cuál es su voluntad. Esto también trae, ¿cierto?, redención y confirma realmente cómo el Eterno quiere restaurar a todo su pueblo. Jeremías también dice, hablando, ¿cierto?, de el Mesías, cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia, que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. Por lo tanto, como decimos ahí, la justicia y el derecho o el juicio son las bases de la equidad y la tzedaká, ayer, hoy y siempre. Incluso lo serán cuando sea la venida del Mesías. Todavía habrá, dice ahí, Él le impondrá la justicia y el derecho en la tierra. El Mesías se encargará realmente de que entre caso y caso, entre persona y persona, por eso dice, Él separará a los cabritos, los corderos, Él hará perfecto juicio, sobre todo, y Él verá los corazones y verá más allá. No al que decía Señor, Señor, sino al que realmente lo estaba haciendo por una causa justa y porque le amaba y le seguía. Él realmente hará, a través del juicio y del derecho, establecerá la completa justicia en este mundo. Por lo tanto, ¿a nosotros nos debe importar el juicio? Pues sí. No se trata de que todos seamos jueces de todo el mundo, primero de nosotros, obviamente. Y si alguno tiene alguna posición de poder juzgar entre una causa y otra, como los padres, por ejemplo, juzgan o pueden juzgar a sus hijos en ciertos casos, ahí tienen su pequeño concilio entre dos, ¿cierto? Pueden discutir algunas cosas. En una comunidad hay un pequeño concilio también que discute. Quizás los mismos tribunales que hoy día hay, o los tribunales rabínicos, tienen que establecerse para que haya derecho en la tierra. Bueno, hablemos un poquito también sobre algunas cosas que se trató esta para allá, que son bastante, en verdad, no podemos hablar de todo con el tiempo que tenemos. La Torá nos habla de las leyes concernientes a los esclavos hebreos, como vimos. Vio también, ¿cierto?, acerca de las leyes concernientes
concernientes a las esclavas, las leyes concernientes a los crímenes capitales, a los daños personales, relativos también a la responsabilidad personal, relativos al robo, al daño a la propiedad, relativa a la seducción de una virgen, sobre la idolatría, protección de personas vulnerables. En general, ¿cierto? Estas leyes se les habla que son bastante sociales porque hablan entre caso y caso. Esto no es simplemente entre el Eterno y el hombre, sino entre hombres y hombres, personas y personas, mujeres y mujeres, ¿cierto? Pero está sostenido, obviamente, todo entre nuestra relación, nosotros con el Eterno. La manera en que realmente nosotros podemos cumplir correctamente con nuestro prójimo es si realmente cumplimos con el Eterno. Si pensamos que estos mandamientos son algo caprichoso y que yo voy a ver cómo me arreglo con esta persona. Yo con Dios, nadie se mete en mi relación con Dios, yo con Él estoy bien. Pero yo veré cómo me relaciono con los demás. Yo ahí veo y juzgo. Realmente lo que nosotros debemos considerar siempre es que el Eterno en nuestra vida gobierna. Y si gobierna Él y su justicia, también nuestro juicio y cómo nos procedemos con las demás personas debe ser con justicia. El mismo respeto que tenemos hacia Dios debemos tenerlo también hacia nuestro prójimo. La misma consideración de los mandamientos hacia Dios deben ser también considerados hacia nuestro prójimo. De otra manera seríamos hipócritas, porque seríamos como quienes acusó Yeshua. Ustedes oran, alargan sus tefilín, alargan sus tzitziot, pero realmente su corazón está lejos y prefieren decir que bueno que no soy como ellos. ¿Qué es lo que el Eterno busca? Es que nuestra relación con el Eterno sea equivalente a nuestra relación con nuestro prójimo. Que haya correcto juicio en cada cosa que hagamos. Tenemos las cosas difíciles, sí, porque cada uno tiene diferentes intereses. No todos queremos lo mismo en esta vida, no todos buscamos lo mismo ni tenemos los mismos talentos. Y por causa de ello podemos generar conflictos, dificultades. Yo y mis intereses a veces se chocan con los del otro. Esto es algo natural. Pero tenemos esta tarea, esta labor, que realmente podamos ir más allá y poder cumplirlas. Aquí tenemos diferentes crímenes capitales, ¿cierto? Cosas que son fuertes. Uno diría, pero ¿cómo? Algo tan fuerte. ¿Cómo Dios manda algo tan fuerte? Para que realmente se establezca el juicio. También, ¿cierto? Tienen que haber una mano firme en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Porque de la misma manera en que nosotros alabamos, ¿cierto? Y destacamos lo que está bien hecho, tenemos que condenar lo que está mal hecho. De otra manera seríamos hipócritas. Si solo toleramos, ¿cierto? O sea, si la justicia, imagínense, solo diría y alabar a todo lo que está bien, pero condenar a todo lo pero no condenara y dejara pasar todo lo que está mal, ¿qué pasaría con ello? La gente empezaría a tener hambre y sed de justicia, incluso de venganza. Esto no funciona así, por eso es que la justicia tiene que impartirse y tiene que autoafirmarse también. Muchas veces las sentencias de la Torá son duras, ¿por qué? Porque tiene que confirmarse la justicia. Y la persona debe tener, ¿cierto? Una manera en que entienda que debe o no debe hacer algo. Porque hay ciertas cosas que puede llegar a hacer una persona que son terribles realmente. Por ahí hay más leyes. Por ejemplo, seguimos viendo. Están la prohibición contra la provocación a Dios, ni maldecir a un nací del pueblo. Un nací se refiere a un príncipe, a un presidente. Hoy día sería un presidente. Antes nací significa un príncipe, un ministro. Las leyes relativas a los primeros frutos, el primogénito, carne prohibidas, prohibición contra la injusticia. Se habla del Shemitah, el Shabbat de la tierra, el Shabbat semanal, la prohibición contra evocar nombre de otros dioses falsos. También se habla de las fiestas de peregrinaje, la ausencia de la levadura en el altar, la grosura que no quedará un día para el siguiente. O sea, son bastantes cosas, en verdad, que trata hasta para allá, que hay que ir viendo en la medida en que podamos, ¿cierto? Estos mitzvot uno a uno. Ahí dice, ¿cierto?, que no se debe maldecir ni provocar a Dios y tampoco se debe maldecir a un príncipe del pueblo, a una autoridad. Si alguien se pregunta, ¿y dónde sacaron en el Brit Hadashah que debemos respetar a nuestra autoridad, de orar por ellos? Si la Torah lo dice.
No podemos maldecir a un príncipe, a una autoridad del pueblo, de la nación. No podemos maldecir a las autoridades. Así como no maldecimos a Dios, tampoco podemos maldecir a las autoridades. O sea, si yo honro, ¿cierto?, a Dios y no lo maldigo, al contrario, obedezco su palabra, pues también me tengo que sujetar a las autoridades de este mundo. De otra manera no demostraría que me puedo sujetar a la autoridad de Dios. Es lo mismo, si yo no puedo sujetarme a la autoridad de mis padres, ¿cómo puedo decir que me puedo sujetar a la autoridad de Dios? Si no puedo ni siquiera a la de mis padres que veo, que me dicen todo el tiempo qué hacer. Y Dios que no está todo el tiempo presente en cuanto a lo que veo y oigo de Él, porque Él siempre está. ¿Cómo puedo decir que voy a obedecer los mandamientos de Dios si no obedezco ni siquiera a mis padres? Y más encima maldigo a mis autoridades, maldigo las leyes de este mundo, etcétera. Uno puede estar en desacuerdo con algunas condiciones del mundo o que se imponen y uno decir, no, estoy en contra del mundo, no soy amigo del mundo, sí. Pero ¿de qué manera yo demuestro realmente que puedo servir a Dios y que le oigo, le obedezco, de que soy una persona que guarda sus mitzvot si ni siquiera los mandamientos e instrucciones de este mundo las puedo guardar? ¿Qué puedo decir? ¿O qué me van a decir a mí? Puedo ser un total hipócrita. Por eso, nuestra relación con el prójimo siempre va a estar relacionada con nuestra relación con Dios. Y no podemos hacerle el quite. Y más adelante vamos a ver por qué. Y lo que tenemos que llevar siempre a la reflexión es que la Torá del Eterno es una cosa. Y lo que son nuestros valores o lo que nosotros pensamos que está correcto. Y lo que justificamos a través de los valores es otra. A veces nosotros todos decimos que tener buenos valores es suficiente, pero la Torá nos dice, o no nos señala eso, no es suficiente. Vamos a ir desarrollando este tema, porque realmente una cosa es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que sujetar a Dios y a todo lo que Él nos imparte en esta vida, en este mundo, para demostrar realmente que le seguimos y hacerlo. Y no justificarnos, ¿cierto?, detrás de ciertos valores o principios. Tenemos que ser correctos en cuanto al cumplimiento de la Torá. Bueno, seguimos viendo para recordar y mencionar. Está la ofrenda de los primeros frutos, no cocer el cabrito en la leche de su madre, que esto se menciona 3 veces en la Torá. Está también el tema del mensaje para guiar a Israel en la tierra, ¿cierto? Una instrucción. Hay prohibición también de postrarse delante de otros dioses. Hay bendiciones por la obediencia, no hacer alianzas con otras naciones o dioses de cananeos. Moshe, los Kohanim, los sacerdotes, y los Zikenim, los ancianos, se acercan al Eterno. Vemos una rectificación de la alianza y Moshe regresando al monte. Entonces vemos aquí varias cosas. Ya hacia el final de la parashá, vemos más instrucciones, ¿cierto?, de los frutos, ya entrando en la tierra, qué debían comer, qué no, cómo proceder también frente al resto de las naciones. Y sobre todo la importancia del tener justicia y juicio es eso. ¿Qué nos distingue de los demás? ¿Qué es lo que dice la misma Torá? Bueno, cuando las naciones vean todos estos mandamientos, todas estas leyes que ustedes tienen, dirán, ah, pueblo sabio y entendido es este. Un pueblo que sabe cómo conducirse, que no anda como persona en las tinieblas, en la oscuridad, sino como quien le alumbrara del sol todo el tiempo, que sabe lo que tiene que hacer, que conoce la justicia, y el juicio es una nación digna de admirar. Por eso vienen bendiciones por obediencia. La advertencia, no sigan el camino de las naciones. No sigan por ese camino. Y una vez que entiendan esto, y comprendan esto, y estén dispuestos, el Eterno rectifica la alianza. Y ahí dice, regresa al monte, y confirma estas palabras. El justo juicio. Recordemos estas instrucciones que son totalmente vitales todo el tiempo. Los jueces deben hacer justo juicio. ¿Qué dice esta parashá? Que también marca en este sentido de las autoridades. No debemos maltratar a nuestros padres. Nosotros podemos ver hoy día cómo cada vez las generaciones menos respetan a los padres. Hoy día maldecir a los padres, no sé, hoy día no es algo escandaloso. Anteriormente algo así sería
un conflicto, un problema, y de hecho se llevaría un buen castigo, ¿cierto? Una vara bastante firme. Pero hoy día no. Hoy día, ¿cierto? Cómo se trata a los padres importa bien poco muchas veces, si se le hace caso o no, realmente. Eh, Hoy día estos valores están cambiando. Por eso allí hay un tema ahí, pues hay un tema valórico, hay un tema de derechos que hay detrás de derechos, valores, y qué hay con lo que se tiene que hacer, o lo que no se debe hacer, con los deberes, porque esto es nuestro deber, el seguir la Torá, no maltratar a los padres, no maldecirlos, no golpearlos. Imagínense, hoy día esto se ha visto como algo común, inclusive. Esto no puede suceder. Hoy día las nuevas generaciones son increíbles, cómo no hacen caso. Porque hoy día se le instruye más por derecho, ¿cierto? Y tema valórico, que al final el tema valórico siempre va a ser un tema que queda a la elección de cada uno, a la propia conciencia de uno, más que esto tengo que hacer y esto no. Y vamos a profundizar en ello también. Pero esto al final hoy día se ha ido perdiendo, el respeto con los padres. Cuando una sociedad ya no respeta a sus padres, menos va a respetar a sus autoridades. Hoy día cuestionamos todo. Y no es que en otro tiempo haya sido todo mejor o nuestras autoridades sean un pan de Dios, no decimos eso. Pero aún así, para construir una buena sociedad como Israel lo fue en su momento, y como lo es también y trata de prosperar hoy día, tenemos que respetar. Tiene que haber honra a los mayores, a los padres, a las autoridades. No podemos ser generaciones que desechen todo lo que se hizo y queramos cambiarlo todo y establecer nuestras propias reglas. Eso es pasar a llevar. Y bueno, más encima destruir lo que otros construyeron, peor todavía. Entonces eh, hoy día se lucha y la bandera son valores, derechos. Pero ¿qué hay de los deberes y la instrucción de la Torá, que es clara? Y la voluntad del Eterno. Y ahí estas parashotas a nosotros nos cobran mucho sentido en el día de hoy. No maldecir a las autoridades, restituir debidamente a nuestro prójimo. Ayer, cierto, nuestro hermano Natanael hablaba un poco sobre esto. No debemos admitir un falso rumor, falso testimonio. No podemos perpetuar falsos rumores. Hoy día por ahí había un comentario, ¿cierto?, que hacía la hermana Jessica, sobre a veces que repetimos las cadenas que escuchamos y repetimos y a veces no comprobamos si eso es verdad y a veces divulgamos falsos rumores, alarmamos a las personas, provocamos temores. Y hoy día eso se ha visto, como la gente realmente estamos muy fáciles de caer en todo esto. Entonces, esta paracha nos advierte de todo esto, que tenemos que ser muy juiciosos en todo lo que hacemos, escuchamos y cómo procedemos. No solamente en cómo creemos que debemos proceder, sino en cómo realmente tenemos que proceder. La Torá es clara. No deja ambigüedades a nuestros valores que digamos, no, es que yo creo que sí. No, no deja ambigüedad. La Torá es clara. Y eso es algo que debemos entender dentro del mundo de la Torá y del Eterno, de la Escritura. Y también dice la Torá, no seguirás a muchos para hacer el mal. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Aquí tenemos, ¿cierto?, una imagen ilustrativa. Y la mostré hace un tiempo, hace unos años, donde realmente vemos lo que dice la Torá. No seguirás a los muchos para seguir el mal. Ahí vemos, cierto, una imagen donde aparece quizás música, lecturas, modas, vestimentas, lenguaje vulgar, conductas, saludos, televisión, fama. Hoy día también ciertas tendencias de este siglo que hablan también de nuevas corrientes donde los jóvenes, ¿cierto?, y las personas están siguiendo hacia adelante. Nosotros podemos ver todo esto, ¿cierto?, hoy día. Pero ¿qué es lo que dice la Torá claramente? No seguirás a los muchos para, como dice allí, para seguir, ¿cierto?, en su error. Nosotros tenemos prohibido seguir a las masas. Y sobre todo si están haciendo algo equivocado. Por supuesto que no podemos, ¿cierto? Dice
Como ahí veíamos, ¿cierto? Literalmente, perdón. Ay, ¿qué pasó con esto? Se me... Perdón. Ahí sí. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Entonces, como vemos ahí, realmente hoy día es bastante difícil este tema realmente. Hoy día las masas son los que mueven todo. Hoy día las masas mueven las tendencias, qué se vende, qué no se vende, qué se instaura y qué no. Hoy día realmente no es la voz, digamos, de la conciencia, de lo que está bien, lo que está mal, lo que se hace, sino lo que la gente permite o no permite. Ejemplo, si la gente hoy día permite cierto tipo de obscenidades y hay mucha gente que las compra, no se prohíben. Si hay gente que las compra. Y son modas que continúan. O sea, hoy día hacer nuevas tendencias, ¿cierto? Eh, que vayan en pos del egoísmo o de pensar siempre en uno, en uno, en uno y que es mi derecho y lo que yo tengo, y lo que yo tengo y lo que yo soy. Y en el fondo me desligo de lo que soy yo en medio de la sociedad, sino que soy yo y yo y yo y yo y yo y yo, que son las modas. Hoy día que todos nos llevan a un pensamiento individualista. Realmente nos puede llevar, ¿cierto?, por el peor camino de todos. Por eso dice la Torá, no seguirás a las muchedumbres para hacer el mal. ¿Puede toda una nación estar equivocada en algo? Por supuesto que sí. ¿Todo un país puede equivocarse en algo? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que nos dice la Torá? No seguirás a los muchos para hacer el mal. Si nosotros vemos que algo está mal, si la Torá dice que está mal, no importa que todo el mundo lo haga, nosotros no tenemos que hacerlo. Tan sencillo como eso. Si el mundo seguirá y confluirá en hacer lo que quiera hacer con lo que se le dé la gana, nosotros tenemos una instrucción clara, no seguirás a las masas para hacer el mal. No importa lo de que diga la televisión, o no importa si alguien me dice el camino para ser famoso es que tienes que hacer esto, otro. Y finalmente es violar ciertos criterios que nos implica en la Torá. O si alguien te dice para ascender en el trabajo tienes que hablar mal de hacer esto acá. La Torá prohíbe divulgar falsos rumores, prohíbe, ¿cierto?, hacer un daño o causar un daño al prójimo. ¿Cómo voy a hacer yo que alguien pierda su trabajo para yo ganar un lugar mejor? Que una familia pierda su trabajo o su sustento. Yo no puedo hacer eso, no importa que todo el mundo funcione así. Yo no debo seguir ese camino. Si todos se visten de una manera vulgar, obscena, a lo mejor que deje, no sé, nada a la imaginación y diga, no, esto es lo normal. Si hoy día hay quien se pasea, ¿cierto?, por la calle, incluso desnudo, en algunas protestas, cosas así, yo no puedo hacer eso. Yo no debo hacer eso. La Torá me dice que no puedo seguir a las masas para hacer lo malo. No importa que todos escuchen una música que sea a lo mejor, no sé, pegajoso, que nos guste, si eso nos habla de cosas que van en contra de nuestros valores, principios de la Torá, hablando, ¿cierto?, de un libertinaje y de un montón de otras cosas, yo no puedo permitirme eso. No puedo seguir a las masas si están cometiendo un mal. No puedo seguir las modas si todo está mal allí. Por lo tanto, hay que enseñarles siempre, y sobre todo a los hijos, a los pequeños, a ser como los salmones, ¿no? Siempre se dice que se van en contra de la corriente. Si hay una cosa que tenemos que tratar de inculcar siempre a un niño, a una persona, es que aprenda a ir en contra de una corriente. No siempre. No es que siempre va a ser el diferente, el que hace todo lo contrario. No es eso. No se trata de llevarle la contraria a todo el mundo o que todo nos vea como alguien diferente. Pero sí hay que enseñar cómo poder subsistir llevando la contraria o yendo por otro camino, aun cuando todos vayan por uno diferente. Yo por otro. Hay que enseñar a los hijos esa resiliencia, como se oró, ¿cierto?, por la oración de Israel. Cómo enfrentar esas situaciones, implantando una identidad correcta, enseñando adecuadamente los principios de la Torá, los mandamientos, para que sepa cómo es el juicio adecuado, cuál es la justicia, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos que dar las herramientas a las nuevas generaciones para que puedan enfrentar estas masas que finalmente pueden ser llevadas al error y que es tan sencillo que lo hagan. Tenemos que dar las herramientas, pero si no las enseñamos, si no las damos,
los hijos, los que siguen, las siguientes generaciones, solo van a seguir el camino de los demás. Por ejemplo, si sus hijos tienen amistades que son faltos de respeto con sus padres, que son rebeldes, que no le hacen caso, y usted deja que sus hijos sigan siendo amigos de ellos, sus hijos van a empezar a hacer lo mismo. No les va a costar nada empezar a ser rebeldes, etcétera. O negar, ¿cierto? Maldecir a sus padres o no hacer caso. No les va a costar nada si otros los llevan a ello. Pero si sus hijos están bien instruidos, saben que eso no tienen que hacerlo. Y saben que hay algo que los detiene y ellos mismos no van a tomar esa decisión. Pero aún así los padres tienen que resguardar a los hijos. No exponerlo en ciertos lugares. Preferir, ¿cierto? A veces aislarlo un poco. No de todo, sino para instruirlo. O sea, uno, ¿por qué aleja a alguien de un lugar? Para prepararlo para que luego entre en ese lugar. No te pido, decía Yeshua, que los saques del mundo, sino que los guardes. Resguárdalo en un lugar, edúcalos, enséñalos. Y después porque se van a mover en el mundo, para que sepan qué hacer. Entonces, no se trata esto de sacar a los hijos de todo y que no se comuniquen con nada de lo exterior. No es eso. Eso sería un extremo. Pero sí hay que darles las herramientas. Y si nosotros permitimos que simplemente se dejen llevar por las masas y los padres no educan a sus hijos en su casa, ya ni siquiera valores. Hoy día hay que ser claro y específico. Con lo que está bien y lo que está mal no es un simple valor. Lo que hay que enseñar es la instrucción adecuada y precisa. Para que él sepa qué hacer en el momento adecuado y preciso. El valor queda siempre al arbitrio de la persona, del niño, y el niño no tiene suficiente criterio para darse cuenta de todas las cosas, o sea, suficiente fuerza de voluntad. Por eso, la Torá dice, Moshe bajó con a Torá ve a mitzvah, con la Torá, la instrucción y el mandamiento. Tiene que ser enseñado de manera precisa. Bueno, confirmando esto, tan importante, ¿cierto? Es el tema del mishpat, del juicio, que vamos a mencionar como Rashi, este rabino, Shlomo Itzhaki, él enseñó, ¿cierto? Algunas de las cosas importantes que podemos ver a través también, por ejemplo, de la yuxtaposición de esta para allá con respecto a la de Yitro. Vamos a ver entonces algunas enseñanzas. Dice, y estas son las leyes. Cuando dice la Torah, y estas son las leyes. Donde quiera que un verso dice estas, dice el Midrash Tanjuma, que cita a Rashi, está distinguiendo de lo que se declaró anteriormente. Donde quiera que dice y estas, está añadiendo a lo que se declaró previamente. ¿Cierto? Por lo tanto, así como se declaró anteriormente, es decir, el decálogo, los 10 mandamientos es del Sinaí, entonces también los Mishpatim eran del Sinaí. Los rabinos en general concuerdan en que no solamente en el Sinaí se instruyó el decálogo, los 10 enunciados, sino que realmente también estos Mishpatim forman parte, porque dice, y estas son las leyes, es decir, una continuación. Porque antes se dieron estas son las leyes y ahora y estas son las leyes, es porque está ligado a lo anterior, está ligado en el fondo al episodio del Sinaí. Por lo tanto sería como una extensión de la dádiva de la Torá en el monte Sinaí. Y una profundización en qué se debe hacer precisamente. De hecho, Rashi va tan lejos al decir incluso que cada uno de los 613 mitzvot está contenida en los 10 mandamientos. O sea, se deriva de alguno de esos 10 enunciados. ¿Ya? También dice el Midrash en una Mejiltá de Rabbi Ishmael, hay una yuxtaposición entre la palabra Mishpatim y estas son las leyes, y el final de la Parashá Yitro, donde habla de la construcción adecuada del altar. Dice ahora bien, ¿por qué la sección que trata de las leyes civiles se yuxtapone en la sección que trata del altar? Para decirte que debes colocar el Sanedrín junto al templo. Y aquí hay una declaración bastante interesante. Dice, en el fondo, Rashi cita, ¿cierto? Esta Mejiltá, este Midrash, esta explicación que dice, ¿por qué se habla justo aquí de las leyes civiles, justo cuando se habló al final del tema, o se hablará, ¿cierto?, del tema del altar? Porque el Sanedrín, es decir, el juicio, los jueces tienen que estar junto
al altar. Es decir, tan importante como la institución del templo, del sacerdocio y del altar, es también la institución de los jueces. Así como el altar en el templo, ellos reciben palabra divina, ellos ministran la presencia del Eterno, así también los jueces de Israel, así también, ¿cierto? El que emite juicio también lo hace por voluntad divina e inspiración, y también es voluntad de Dios hacer eso. O sea, tanto el servicio a Dios, nuestro servicio racional, ¿cierto? Al Eterno, está dirigido hacia Él, pero así también lo que es el justo juicio y los jueces que emiten sobre nosotros de sentencia, o lo que aparece, ¿cierto? En la Torá, está en el mismo nivel que la palabra que ministran los sacerdotes. Es palabra directa de Él. Tan importante es el sacerdote como el juez, en otras palabras. Por eso no nos podemos apartar ni a derecha ni a izquierda de su dictamen. Es muy importante el juicio. O sea, nos acerca al Eterno. Por un lado, el servicio a Dios, el sacrificio, nuestra oración, etcétera, pero también nos acerca a Dios el que hagamos las cosas que tienen que hacerse, que hagamos correcta justicia y juicio, que corrijamos nuestra vida, nuestro actuar en nuestra procedencia con nuestro prójimo también. Cómo nosotros procedemos con los demás. Eso está al mismo nivel, como dice ahí, del altar, del templo. Sí, de importante es nuestra relación con el prójimo y hacer justo juicio. También nos dice Rashi, citando a Sanedrín 7b, que el nombramiento de malos jueces es un acto de idolatría y un insulto directo a Dios. O sea, así como está conectado, como dijimos, el tema de los jueces con el templo, el altar, están como al mismo nivel. Es decir, si yo coloco un mal juez, un juez injusto, o un juez que realmente haga todo lo malo, es lo mismo que una nación esté haciendo idolatría. Resh Lakish dijo en Sanedrín 7b, aquel que nombra, perdón, aquí lo coloco un poco más grande, aquel que nombra a un juez incompetente sobre la comunidad es como si hubiera plantado una asherá, un árbol sagrado, en Israel, pues está escrito jueces y funcionarios, ¿cierto? Shoftim Beshotrim, Titen Leja, nombrarás, pondrás en ti. Y poco después se dice, no plantarás un asherá, ningún tipo de árbol. Rabbi Ashi dijo, y si tal nombramiento se hace en lugar donde se encuentran eruditos, es como si el asherá fuera plantado junto al altar. Pues el versículo concluye con las palabras junto al altar del Señor, tu Dios. ¡Wow! Los sabios nos están diciendo que cuando se nombra un juez incompetente, que no sabe hacer un correcto juicio, es como si en medio de la comunidad de Israel se plantara un árbol de idolatría, una asherá, un acto de idolatría. Y si más encima en esa generación realmente hay personas justas, personas que realmente son eruditos y que hay gente capaz realmente para ocupar ese lugar, es como si se pusiera un mal juez cuando hay tanta gente competente, es como si se pusiera una Asherá en el mismo altar de Dios. ¡Wow! Esta comparación nos hacen los sabios. O sea, realmente un mal juez es un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque perpetúa la injusticia. Porque no trae equidad. Porque realmente, aun cuando hayan cosas que son evidentes, juzga para otro lado. O conforme a la conveniencia, o los contactos, o la tendencia que tenga. Y no conforme al verdadero juicio. Es un acto de idolatría, dicen los sabios. Lo mismo que nosotros hacemos, quizás lo podemos aplicar a nosotros. Si yo juzgo a alguien mal, si yo lo juzgo mal y condeno a alguien quizás por mi juicio, hablo falsos rumores, o juzgo a la ligera, es como que hicieron acto de idolatría. Y la gente ve en el fondo que, oye, pero ¿cómo él hace esto? ¿Y su Dios? Es como que yo difamara el nombre de Dios. En otras palabras. Por eso tenemos que entender la Torá y no juzgar a la ligera a las personas, ni a las situaciones. Y tenemos que siempre colocar a las personas capaces, apoyarlos, y no apoyar o respaldar al que tiene simplemente me favorece en mi interés. No, tengo que apoyar a la gente capaz, porque si no es como un acto de idolatría, dicen los sabios. Fuerte, ¿no? Todo esto. Pero bueno, esta es la importancia del juicio, del mishpat.
Rashi también conecta un cuarto punto sobre esta parasha. Y también cita a la Mejiltá, que cita también al Talmud en el Tratado de Eruvin 54b, donde generalmente en la Torá las leyes son dichas y se utiliza el verbo ledaber, hablar. Por otro lado también a veces las leyes son instruidas y va cierto al origen de la palabra yará, que es dar una instrucción, dar el blanco. Pero también el verso introductorio de esta parasha utiliza la palabra, el término de colocar, ¿ya? Que sería la raíz, ¿cierto? Como la palabra sim, que significa coloca, pon. Entonces dice, pondrás ante ellos. La Sunlif Neihem, el bendito sea, dijo a Moshe, no se te ocurra decir, perdón, lo colocaré en grande ahí, no se te ocurra decir, les enseñaré cada capítulo y la ley 2 o 3 veces hasta que lo conozcan bien, tal como fue enseñado. Pero no me preocuparé por hacerles comprender las razones del asunto y su explicación. Por lo tanto se dice, pondrás ante ellos, como una mesa, como un Shulchan Aruch, una mesa servida, puesta con comida y preparada para comer, colocada ante alguien. Entonces nuestros sabios nos dicen al respecto, cuando la Torá dice, pondrás ante ellos estos decretos, estos juicios, él no está diciendo, o sea, aquí parafrasea, no es como que le tome la palabra a Moshe. Le dice a Moshe, no digas o no pienses en decir, entonces yo les voy a enseñar estos mandamientos y se los voy a repetir hasta que entiendan, eh, hasta que se los memoricen bien y ya se los habré cumplido con ellos y ya se los enseñé. Es como un padre dijera, no, yo ya les dije lo que tenía que servir en la vida y listo. No, sino que me preocuparé por hacerles comprender las razones del asunto y su explicación. O sea, ¿por qué dice pondrás ante ellos estas leyes? Es como poner como una mesa servida, como quien sienta a un comensal en su mesa y le coloca todo ahí para que coma. O sea, yo le preparo todo para que él entienda y coma y le siente bien y pueda él nutrirse de ello. No es simplemente que le digo, ya, te coloco todo ahí y come. No. Ya, arréglatelas tú, come solo. Ahí está la Torá. Tú tienes que saber. No. Tengo que dedicarme a enseñarles, colocar las palabras, ¿cierto? De la Torá para ellos, para los hijos de Israel. Moshe hizo esta tarea. Esta tarea también es de los padres. Colocar las palabras de la Torá sobre sus hijos. Como una mesa servida, como algo listo para entenderlo. No solamente para que sepan, esto hay que hacer y esto no, y punto. Como a lo militar. No. Se refiere a algo también de darle, como el padre hace, o la madre, ¿cierto? En la niñez, le dan la boca, la mesa servida, lo alimenta. Cuando ya es capaz de alimentarse solo, la mesa está servida pero come. Y ya después él comerá solo, más adelante. De esa manera se enseña que deben ser instruidos todos los juicios. Por lo tanto, no es algo que se aprende en la vida y ya. La Torah es clara, esto debe ser instruido. Por eso las instituciones y la enseñanza debe ser siempre un foco en nuestra vida, en nuestros hogares, también en hablar la Torah, ¿cierto? En nuestra mesa, etcétera. Y también nos dicen los sabios, para concluir y cerrar la idea, en el Midrash Tanjumá también nos dicen que lo mejor para un judío es que se someta a los tribunales de justicia de la Torá y no de los gentiles. Por eso, y si pondrás ante ellos y no ante los gentiles. Dice, parafrasear los sabios. ¿De dónde sabemos que los litigantes judíos van a un juicio unos contra otros y saben que el tribunal de los gentiles juzga con las mismas leyes que el tribunal judío? Aún así está prohibido hacer el uso de ellas, pues el versículo enseña que las pondrás, cierto, ante ellos, es decir, ante un judío y no ante las naciones, los gentiles. Pues quien pasa por encima de los jueces judíos y se dirige a los jueces gentiles, ha negado primero al santo bendito sea, y luego niega la Torá, pues dice, porque su roca no es como nuestra roca y nuestros enemigos juzgan. Es decir, si alguien prefiere, dentro de Israel, ser juzgado conforme a las leyes de las personas, ¿por qué? Porque así se libra de la ley de Dios, y prefiere vivir conforme o ser juzgado a la ley de otra nación, porque bueno, me sienta mejor en vez de las leyes de Dios, es como que ha negado en el fondo a Dios mismo y niega la efectividad de la Torá y su justicia.
Por eso dice que primero nos tenemos que sujetar al mandamiento de Dios, a su principio. Y no esperar sujetarnos a un tribunal civil. Por ejemplo, si uno tuviera un problema con otra persona, ¿qué es lo que nos dice la Torá? ¿Cómo proceder? ¿Pagar el daño? ¿De restituir? ¿Para qué me voy a ir a un juicio? Si yo sé que la Torá me dice que tengo que restituir si yo dañé. No, voy a esperar que el juez me diga cuánto. Si la Torá ya tiene un monto también incluso de cuánto tengo que restituir. Yo ya sé. La Torá me enseña. Tengo que hacer eso. En vez de someterme a algo de este mundo. Aunque obviamente a veces no queda de otra. ¿Cierto? Cuando hay que someterse a las leyes civiles. Pero enseñan los sabios que para Israel primero siempre tiene que estar el que se someterse a los juicios y a la Torá de Dios. Antes que las leyes de otras naciones. Porque va a decir, si se sujeta a la ley de otra nación, entonces la roca de ellos, el juez de ellos, el príncipe de ellos, el Dios de ellos es más grande que el de nosotros. Su ley es mayor que la nuestra. Y no podemos dar ese ejemplo. Por eso, cumplir con la Torá es tan importante para traer un buen nombre a Hashem. Pablo nos dijo, ¿cierto? En Timoteo, le menciona a Timoteo estas palabras. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Es decir, la Torá es útil y muy útil cuando la ocupamos para administrar justicia. Cuando somos y reconocemos que somos pecadores y que nos hemos alejado de su bondad y su misericordia y su presencia, reconocemos que somos pecadores, entonces estamos diciendo que la ley es buena porque nos ayuda a conocer lo que está bien. Entonces el juicio y la administración de la justicia de la Torá es correcta. Y yo me tengo que sujetar a ella. Y no ella a mí, a mis deseos. Entonces, ¿de qué manera la Torá es efectiva? Cuando yo la considero realmente para administrar justicia en mi vida y me adecuo a ella. Quiero terminar con una reflexión, también está para allá. A ver, voy a mirar si había algún comentario antes de cerrar. Dice, si las naciones estas leyes las hubieran aplicado, no tendríamos hoy tanta degradación moral y social. Bueno, a veces no basta con que una nación sea la que haga todo esto. A veces una persona en la que se confió, que era una persona distinguida, que tenía estudios, se le colocó en un lugar de influencia y empezó a hacer soborno y a recibir por detrás y a hacer injusticia, provoca un desastre. Por eso, más que decir, oye, yo confío en esto, realmente hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que confiar en el que hace lo que hay que hacer. En él hay que confiar. Por los frutos, ¿no? Dice la escritura. Pero sí, si nos sujetáramos realmente a esto, no tendríamos la degradación moral y social, sobre todo que hay aquí en países, por ejemplo, en Latinoamérica, que nosotros sufrimos de esto, porque tenemos mucha corrupción. Aún así, bueno, fíjese que del último estudio de corrupción en el mundo, si no me equivoco, Honduras terminó por el puesto, el podio, pero de Latinoamérica, países menos corruptos, Uruguay, Chile, Costa Rica. Somos los 3 países menos corruptos de Latinoamérica. Pero aún así, en Latinoamérica nos peleamos por cuál país es más corrupto que el otro. Porque es algo casi infantil, ¿no? Es que mi país es más corrupto que el tuyo. No, pero no conoces mi país. Aquí se roban tanto, no, pero aquí se roban tanto. Es algo pan de cada día y no. ¿Cómo nos permitimos esto? ¿Cómo seguimos votando por lo mismo? Tenemos que cambiar esto y este cambio no basta por simplemente sacar a la élite política. Ya hemos visto que viene una, se cambia por otra y es lo mismo. El tema es que haya cumplimiento real de la justicia y las leyes. Que hayan jueces correctos. Y que también la ley sea adecuada y que se aplique. No que siempre se extiendan exenciones para por el favoritismo. Bueno. Había otro comentario que dice, en nuestra misión se trata de restaurar estas leyes para toda la tierra. Sabemos que hasta que no venga el Mashiach, imposible será todo el mundo. Pero empecemos por nosotros.
Así es, muy de acuerdo. Tenemos que empezar por nosotros primeramente, hacer la justicia. Y el Mashiach vendrá a establecer, como leíamos, la justicia y el mishpat, y el derecho. Luego dice aquí, descomunal explosión. Bueno, eso va por otro lado, una noticia. Bien, para concluir entonces esta parashá quiero dar una reflexión sobre el tema valórico. Muchas veces, reflexión final, muchas veces nosotros queremos no cumplir la Torá, o muchos prefieren no cumplir la Torá. Hablemos mucha parte del pueblo de Israel también, y los preceptos de la Torá, y cómo lo intentamos justificar por nuestra conciencia. Es decir, decimos que respetamos los valores del judaísmo, los valores judeocristianos, respetamos los valores de la Biblia. Claro, yo no guardo los mandamientos, pero respeto los valores de, ¿cierto? O sea, en el fondo es como que hay una fuerza más allá de uno, que es ese valor, que mágicamente o extraordinariamente, como yo tengo el valor, siempre me va a llevar a hacer lo correcto. Y siempre en cada acción que tome va a ser una acción valórica y que tiene un peso y que realmente es lo indicado que yo debo hacer. Y siempre va a ser algo positivo. Pero realmente es así. Hay quien dice, no, yo respeto a los animales, yo respeto a las personas, yo no me llevo mal con nadie, yo soy una persona buena, yo respeto al medio ambiente, yo respeto al prójimo, respeto los derechos humanos, respeto los derechos de la familia, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, podríamos decir todo eso, pero darnos cuenta que muchas de esas personas, aún quizás nosotros, muchas veces, que abogamos siempre porque tenemos valores, actuamos en oposición de ellos. Podemos decir que tenemos tal valor, pero somos enfrentados en alguna situación donde no actuamos conforme a ese valor. ¿Es el valor algo suficiente? El mundo puede decir, no, estos son los valores, aquí hay que guiarse por esto. Pero en el momento de los que hubo y de la acción, hace lo contrario. Por ejemplo, los derechos humanos. Human rights. Fueron establecidos, ¿cierto?, luego de la Segunda Guerra Mundial por todas las matanzas que hubieron. Excelente, una gran institución. Pero, por un lado, los derechos humanos pueden apoyar, ¿cierto?, a un país que, claro, que infunde los valores, los derechos que hay detrás, pero por otro lado, tiene conflictos de interés con naciones que están, a lo mejor, construyendo armas, abusando de otros, usando a otras poblaciones, por ejemplo, los mismos de África, como experimentos sociales, médicos y otras cosas más. O sea, por un lado dicen, no, es que los valores, los derechos, esto hay que aplicarlo. Pero por otro lado justifican al que no deben justificar. Israel sufre esto todo el tiempo. Es condenado, todos los años condenado por una cantidad ininterminable de condena y sentencia. Pero sus pares, o por los que son condenados, por la otra nación, cero. ¿Puede ser esto posible? O sea, una institución que dice ser valórica, que respeta derechos, que condene siempre a uno y sea parcial y no condena al otro. Por ejemplo, hoy día, lamentablemente, la gente, el pueblo palestino, no han tenido elecciones democráticas hace años. No han podido votar. Se les ha restringido de muchos derechos. Muchos son llevados, ¿cierto?, a la fuerza para ser llevados a un ejército. Y muchas otras cosas. Pero nada de eso es condenado, pero por otro lado, Israel sí es condenado. Entonces, el tema valórico o de respetar derechos es simplemente un juego que no siempre es ganar-ganar. Es muchas veces el valor una justificación de nuestras acciones. Y no tiene por qué simplemente ser en lo correcto. Los valores a veces se usan para justificar acciones o justificar personas o instituciones. Y no significa que estemos haciendo realmente lo correcto. Por eso, cualquier tipo de sociedad, sea de derecha, de izquierda, capitalista, marxista, da lo mismo. Siempre que hable de algún valor, vamos a ver en algún momento que primero, antes de existir los valores, simplemente hizo lo que quería hacer. Punto. Después va a decir, no, los valores, que estamos en contra de estos valores, en contra de ellos. Mentira. Primero son razones
¿cómo se llama? Egoístas. Es seguir el propio interés. El camino del hombre es el siguiente. Yo sigo mi camino. Yo quiero conquistar esta nación, quiero hacer que esto siga mi ideología y punto. Yo voy a hacer esto hasta el final y punto. Voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a comprar a quien tenga que comprar, voy a robarle al que tenga que robar, expropiar al que quiera. Y más adelante voy a decir, no, es que el valor, es que esto nos estaban culpando de esto, nos estaban perjudicando en tal y tal cosa. Primero voy a hacer lo que me lleve a mi camino egoísta y luego voy a tratar de justificarlo con mis valores. Así funciona la persona, todos nosotros. Y de eso nos tenemos que cuidar, porque ese es el camino de nosotros. Primero tomamos las acciones que queremos porque somos motivados a ello y luego decimos, es que fue por tal valor. A veces el egoísmo, ¿cierto? De algún padre o una madre, no, pero es que a lo mejor, mira, yo no te crié, yo no hice esto por ti porque en verdad tal y tal cosa. ¿Estaba pensando en ese momento en su hijo o su hija? ¿O simplemente en que él no quería tomar esa responsabilidad? Y después dice, no, es que el valor es que al final no te dejé solo, a lo mejor igual te di siempre lo que necesitaba. Justificamos nuestras acciones con valores. Y esto es lo que nos suele pasar, y esta es la gran mentira en el fondo del mundo. ¿Y por qué? Tiene que haber justicia y juicio, y no simplemente un mundo donde reine el valor y el derecho. Tiene que haber justicia y juicio. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Yo no puedo decir después de que hice todo lo que quise hacer, como hacen muchas veces los gobiernos totalitarios, y después justificarse que ellos son los buenos, que hicieron algo acá, o mira, ellos nos hacen un bloqueo, por ejemplo. O otros gobiernos, no, pero mira, si todo esto es bueno, el mundo liberal. Pero resulta que yo perdono a todos los crímenes de grandes corporaciones. No puedo hacer eso. Y eso es lo que hoy día hace el mundo, es hipócrita. Y eso es lo que nos tiene cansado muchas veces. Entonces, ¿cómo yo voy a actuar de esta manera? Yo tengo que seguir la Torá, tengo que seguir el mandamiento, no porque sea un valor lo que me entrega, sino porque es la palabra de Dios. Porque es la justicia que viene de lo alto, lo que alumbra para todo el mundo, lo que realmente puede traer equidad en el mundo, su Torah y su justicia. Por eso lo guardo. No porque me otorgue valores, por supuesto que lo otorga, pero a veces son justificaciones. Por ejemplo, a veces, no, que esto es democracia. No, el valor es la democracia y justificamos hechos inmorales. ¿Por qué? Porque no, es que fue elegido democráticamente y apoyamos la inmoralidad. Esto es bastante común hoy día. Por eso, tenemos que tener cuidado y no nos autoengañemos. No seamos personas que digamos, no, tengo valores. Seamos personas de Torah, de que conozcan la Escritura, que conozcan lo que hay que hacer, la voluntad del Eterno, y que actúen conforme a esa manera. A veces se justifica el valor de la vida humana. ¿A costa de qué? No, es que hay que preservar la vida. ¿A costa de qué? De cualquier cosa. De acortar la vida a otro ser, muchas veces. Son paradojas, ¿no? Que justificamos detrás de nuestros valores. Entonces los valores siempre van a depender de las personas y de la propia conciencia de cada uno. Y podemos ver en el mundo muchos desastres, donde la gente termina diciendo, nosotros somos los buenos, actuamos conforme a nuestros valores. Pero destruimos vidas, familias, naciones, hicimos desastres. Por eso, nuestro único objetivo en cumplir la Torá no tiene que ser otro, sino, como dice, cumplan las leyes y obren con caridad, y así la salvación vendrá cerca. No hay otra manera de traer la voluntad y la salvación más pronta de Hashem en este mundo que haciendo juicio, ¿cierto? Tzedek umishpat, justicia y juicio. No nos escudemos en valores, hagamos lo que tenemos que hacer y punto. Los valores brotan solos y están detrás de cada acción que tenemos que tomar. No justifiquemos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y no sigamos, ¿cierto?, en ese camino. Por eso, adentrémonos más allá. Porque usted ya ve, de hecho, esto que hablamos lo vemos en los niños. Al final, si usted no le enseña a los hijos claramente lo que tiene que hacer, sus valores van a ser los valores de todo. Ya va a ver cómo va a tolerar un montón de cosas que no deberíamos y va a hacer otras cosas que no deberíamos. ¿Solo por qué? Porque el valor aquí no es que hay que respetar aquí y allá y todo esto acá. Seamos claros y no vamos a tener confusión. Nada más que eso. Seamos claros
entendamos lo que está allí, estudiémoslo, indaguemos, llegamos a lo que hay que hacer, nada más. No nos justifiquemos detrás de nuestros valores. Bien, dejo hasta acá el comentario de la parashá. Espero que haya sido de edificación y de reflexión, autorreflexión de cada uno. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom, Shabbat Shalom.